1 de junio de este año, este comité de sequía y varios expertos nos hemos estado reuniendo aquí en la Fortaleza, como todos los lunes, discutiendo las condiciones del tiempo, y le agradezco al meteorólogo Ernesto Rodríguez y a la gente de la NOAA que nos ha estado haciendo incluso las proyecciones sobre precipitación para Puerto Rico. ¿Para qué? Precisamente para prepararnos sobre las proyecciones de sequía que había para este año. Una temporada de huracanes que se espera con poca actividad de huracanes, pero con fuerte sequía. Eso nos permitió incluso tomar acciones que extendieron la vida útil de embalses y cuerpos de agua durante el verano, aún cuando el pronóstico de algunos de ellos era que no estuvieran disponibles para el mes de julio. Sin embargo, la poca precipitación que había sido pronosticada se ha cumplido. Ustedes han visto que ha habido poca lluvia en áreas de embalses críticos, como lo son el embalse de Carraízo, que le suple agua a la zona metropolitana, al igual que otros embalses en Puerto Rico. Tan reciente como el día de ayer en la mañana, este comité se reunió con alcaldes de 6 municipios en Puerto Rico, como lo son San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Junco, Gurabo, Loíza y Canóvanas, que son los municipios que se sirven del embalse de Carraízo. Esta planta es una de las plantas más importantes. No necesariamente San Juan se nutre exclusivamente de esta planta. Recuerden que también se sirven del supertubo, que es otra de las fuentes de abasto. Estos que se sirven de supertubo no se afectan, ¿verdad? Porque es otra de las fuentes de abasto. Sin embargo, aquellos sectores, aquellos barrios, aquellas comunidades que se suplen exclusivamente de Carraízo, sí se afectan con la falta de precipitación. Ante esto, nosotros habíamos hecho una proyección de que nos íbamos a volver a reunir para el jueves o viernes de esta semana para tomar previsiones posiblemente para la semana próxima. Sin embargo, este pasado fin de semana, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, yo creo que tú tienes fotos, ¿verdad? O presentación, aquí toma el clicker, donde tuvieron problemas con las compuertas en la planta del Sergio Cuevas, Carraízo, donde estas compuertas no abrieron y se tuvieron que contratar buzos para abrir las compuertas el día del sábado. Esas compuertas no abrieron sábado, por lo tanto, gente de Trujillo Alto, Canóvanas, la parte sur de San Juan, entiéndase Cupey, Fairview, la 199, se quedaron sin agua desde el sábado. Domingo, parte de los buzos que ven ahí estuvieron en preparativos para poder adentrarse a la planta, al área del embalse, y desde las 7 de la mañana no pudieron abrir esas compuertas hasta las 6:30 de la noche el día del domingo. ¿Qué provocó eso? Que se desestabilizara el sistema de lo que se conoce como el Cupey Water System. Y eso desestabiliza parte de la zona de San Juan, que todavía 4 días después, al día de hoy, Trujillo Alto, parte de Cupey, no tiene agua. Esto a su vez hace que todavía el sistema no se haya podido recuperar y que a estas horas todavía el sistema de bomba esté en menos de 7 libras de presión a una sola bomba haciendo el trabajo. ¿Qué hace esto? Todavía la gente está consumiendo agua, pero no llega suficiente para suplir a Trujillo Alto, suficiente para suplir Canóvanas, suficiente para suplir toda la zona, Fairview, entre toda la zona. Se están haciendo los esfuerzos para que se reactive, para que entre hoy, mañana y el jueves se pueda reactivar, pero la realidad es que todavía no tienen agua. Ante esto y ante que se afecta todo el agua que llega del supertubo, eso ha creado una condición que hay áreas en Isla Verde, áreas en Santurce que tampoco tienen agua, aun cuando se suplen del supertubo y no de esta área. Así que esto nos ha llevado a tomar, y obviamente la falta de lluvia, las condiciones, esa es la condición hoy a las 6 de la tarde del área de Carraízo. Esas son las condiciones actuales de Carraízo. Miren cómo se ha ido secando ese embalse. Eso habla de que tenemos que ser bien juiciosos con el uso del agua. Pocas veces se ha visto ese embalse en esas condiciones, y si continuamos de esa manera,
lamentablemente no vamos a tener agua suficiente para suplir a muchos de los sectores y barrios que sirven a estos 6 pueblos que se nutren de ese embalse. Ante esta situación que no está en nuestras manos, que es producto del resultado de condiciones climáticas que hemos venido, ¿verdad?, enfrentando y que los expertos habían estado advirtiendo desde hace muchas semanas atrás. Precisamente llevamos, ¿verdad?, buscando escenarios distintos que pudiéramos manejar, ¿verdad? Y estas situaciones no son momentos para tomarlos ni a la ligera, ni a chistes, ni a controversias o de sacar provecho del dolor, ni de las preocupaciones de la gente mayor. El agua es un recurso esencial, es un recurso donde todos tenemos la responsabilidad de protegerla. Acabo de solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal que nos autoricen a accesar el Fondo de Reserva de Emergencia ante la orden de emergencia que firmara la semana pasada. Hoy el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, necesita unidad, cooperación y sentido de responsabilidad. Y yo creo que si cada ciudadano pone de su parte, como el gobierno está poniendo de su parte con la activación de cada una de las agencias y cada uno de los municipios para enfrentar lo que va a ser un plan de interrupciones programadas a partir de este viernes a las 6 de la mañana para distintos barrios y sectores de estos 6 municipios. No van a ser interrupciones para todos los 6 municipios, van a ser exclusivamente para los barrios y sectores que se nutren del embalse Carraízo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay áreas que se nutren de otros sectores, como lo puede ser Supertubo, como lo puede ser otras plantas. Y la gente no debe almacenar agua si no se suple de Carraízo. Así que por eso nuestra administración ha activado un plan de respuesta que incluye que el DACO congele los precios, ¿verdad?, que vigile y fiscalice toda actividad relacionada a los productos que tienen que ver con cisternas y que podamos garantizar el envío de agua. A través del Departamento de las Familias vamos a estar asistiendo a los hogares y a las égidas. La secretaria del Departamento de Estado, al igual que el administrador de Vivienda Pública y el secretario de la Vivienda, junto al personal, van a estar asistiendo en los residenciales públicos con la colocación de algunas cisternas y bomberos, ¿verdad? Y los municipios que vamos a estar entregando en las zonas, se están dividiendo zona 1 y zona 2. Vamos a hablar de esa distribución de los barrios específicos y las zonas que se afectan, que son exclusivamente de la represa Carraízo. Así que quiero destacar esto bien. Las zonas que se van a interrumpir el servicio, originalmente nosotros habíamos hecho una separación de 24 horas, era una interrupción programada por 24 horas, pero a petición, ¿verdad?, de los municipios, según, ¿verdad?, se nos hizo hoy. Es más fácil para los municipios que estaban en la reunión, nos dijeron que era mucho más fácil el manejo para ellos que se hiciera, y para la distribución de tanques de agua, para llevar el tanque de agua, pidieron los municipios que se hiciera por 48 horas, así que lo vamos a hacer así. Van a ser interrupciones entonces de 48 horas, empezarían este viernes a base de los que se sirven exclusivamente de la represa Carraízo. Esa distribución nosotros la vamos a publicar para que la gente sepa de dónde se sirve cada comunidad. Quiero ser específica con eso antes de dejar al director ejecutivo, pero como hay unos segmentos y unas áreas que no han tenido agua desde el sábado y desde el domingo, que son algunas áreas de Trujillo Alto, algunas áreas de Piñones, algunas áreas de Cupey, Fairview, la 199. Esas son las primeras áreas. Obviamente se está trabajando para que puedan recuperar el agua entre hoy, mañana, el jueves, pero de no recibirla, serían los primeros en tener agua, ¿verdad?, el próximo viernes. Y el resto de esa distribución pues se haría público a través de los portales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, a través de los alcaldes también, pero queríamos que pudieran prepararse, ¿verdad?, y tomar las previsiones correspondientes. No pensábamos que íbamos a llegar aquí esta misma semana, pero me parece que es lo que el pueblo de Puerto Rico necesita, ¿verdad?, escuchar, y tenemos una realidad que está fuera del control de nosotros. No está lloviendo y lamentablemente aquellos que son
se sirven de la represa Carraízo. La realidad es que estamos produciendo menos de 70 millones de galones cuando la necesidad es de más de 80 millones de galones, y ya ustedes vieron la distribución. Quiero dejar al director ejecutivo de la autoridad para que vaya específicamente de la presentación. Voy a ir rapidito a esta gráfica, que es la que yo creo que es la parte que nos define en este momento histórico. Como pueden ver en esta gráfica, el peor escenario que tenemos en términos de lo que son los niveles del embalse de Carraízo es la gráfica negra, que es básicamente el año 2015, donde tuvimos un evento también del Niño, un evento considerado como un evento fuerte. La gráfica amarilla que ustedes están viendo ahí, básicamente es como estamos en este momento en la baja del embalse. Lo que no queremos en ningún momento es llegar a la gráfica negra, porque entonces, ¿verdad?, nos supondría estar en un estado bien crítico. Y algo bien importante que debe saber nuestra gente es que el embalse de Carraízo se le puede extraer agua hasta el nivel de 30 metros. Por debajo de 30 metros no hay entrada de agua cruda a la planta, así que no queremos llegar a eso. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos ahora mismo en 37 vamos acá rapidito, 74. Esto fue el reporte de esta mañana a las 5 de la mañana. Así que lo que queremos es evitar esa baja, y siguiendo los pronósticos que nos ha ofrecido el Servicio Nacional de Meteorología, no se proyectan lluvias importantes en las próximas semanas, así que no queremos llegar a ese nivel. Esta gráfica que ustedes ven aquí es para que vean el efecto de los ajustes que la lleva haciendo la autoridad desde que se anunció que íbamos a tener el efecto del Niño este año, y que se considera un efecto del Niño hasta ahora nunca antes visto. Una cosa importante que estuvieron reseñando de los medios es que este julio fue el julio más seco en la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional. El julio más seco en la historia de Puerto Rico. Y también mayo no nos ayudó, que es un mayo por lo regular también tiene eventos de lluvia. Este mayo tampoco fue uno de mucha lluvia. Como pueden ver en el año 2015, que es cuando tuvimos el evento de la sequía en aquel momento, ya a principios de abril estábamos en ajustes operacionales, y eso llevó básicamente todo este evento de control en el abasto del embalse hasta básicamente septiembre, cuando vino Néstor, la tormenta, una tormenta tropical que fue la que provocó esta subida que ustedes ven en esta parte de aquí. En el 2020 tuvimos también una sequía, la cual empezó básicamente en ajustes operacionales para el embalse de Carraízo en junio. Vean ustedes en el 2016, básicamente la combinación de lo que fueron los ajustes operacionales que hizo la autoridad desde que se anunció que íbamos a tener el evento del Niño, y el valor añadido de haber finalizado el dragado del embalse, es lo que nos permite extendernos en términos de lo que es el abasto de agua potable. Como dijo la gobernadora ahorita, básicamente esos fueron los trabajos que estuvieron realizando los buzos el día domingo, que fue cuando nos propusimos, ¿verdad?, en ese momento abrir una toma más profunda del embalse. Según va bajando el nivel, deja de entrar agua a las tomas, y tenemos que ir a tomas más profundas para poder permitir la entrada de agua cruda y poder bombearla hacia la planta. Como bien dijo la gobernadora, se completaron esos trabajos el domingo por la tarde, pero en lo que ocurrió eso, hubo que bajar producción en la planta. En un momento dado estuvimos operando hasta con 2 bombas para evitar que los buzos que estaban haciendo los trabajos pudiesen ser succionados por las bombas. Y como método de seguridad se tuvo que bajar el bombeo, pero eso provocó que el sistema se descompensara. Y en este momento, para poder llenarlo de manera rápida y de manera que toda nuestra clientela tenga agua, necesitamos una extracción de 80 millones, pero realmente en este momento estamos 10 millones por debajo de lo que es la extracción normal debido al nivel del embalse. Y pueden ver ahí, yo creo que esas fotos hablan por sí mismas, cómo el cambio abrupto en lo que es el nivel del embalse. Cuando estuvimos anunciando los trabajos que se realizaron programados el día 7 de julio, y los que tuvieron la oportunidad de ir por ahí, les aseguro que lo que ven ahora en esas tomas, el embalse de agua está mucho más seco que lo que tuvimos ese 7 de julio, cuando estuvimos en esas entrevistas que hicimos ese día, hablando de lo que estamos realizando ahí. Miren la costa que se crea ahí, en esa zona. Miren alrededor
¿verdad? Que es la toma de panorámica. Esto ustedes que ven aquí, en amarillo, es la barrera que evita que las bambúas lleguen hasta la toma de aguas crudas. Vieron que una zona estaba sobre tierra. El 7 de julio estaba básicamente flotando encima del agua. Ahí tenemos esa toma que traemos, es para que vean lo que es el patrón de, en este caso, donde tenemos la entrada de aguas crudas. A ver si lo puedo pausar. Básicamente, bajo norma, el nivel de mar está acá arriba. Miren por dónde vamos. Así que básicamente el efecto de no tener el agua suficiente cruda en Carraízo es lo que está provocando, ¿verdad? Y que tiene que ver con la sequía que estamos experimentando, provoca la falta de agua que tenemos ahora mismo para poder producir el arranque de Río Cueva. Como bien dijo la gobernadora, en conversación con los alcaldes, entramos en la parte de establecer el periodo de interrupciones programadas que vamos a estar realizando. Básicamente comenzaríamos entonces el viernes a eso de las 6 de la mañana y lo que se busca es dividir en zonas equiparables en términos de consumo y de clientela para poder ser suplidas con el abasto de agua que tenemos disponible en la planta. Ahora mismo, como estaba mencionando la gobernadora, no tenemos la totalidad del agua necesaria para poder suplir todo el servicio y por eso tenemos zonas que no han recuperado desde el sábado y el domingo. Y básicamente, para lo que estamos proyectando, ¿verdad? Y aquí va a haber un cambio, pero básicamente estamos dividiendo todo lo que es el área de servicio de Carraízo, ¿verdad? Y la documentación enfática es solamente el área de servicio de Carraízo, que estamos dividiéndolas en zonas, y como lo dije, lo que buscamos al dividirlo en zonas es tener zonas equiparables en términos de lo que son clientelas y consumos, cosa de que con la producción que tenemos limitada en la planta podamos suplir a esas zonas en particular. ¿Verdad? Hay momentos los sectores, pero básicamente lo que estamos hablando en el área de San Juan, así quedaría dividida las zonas. Esto es Carolina, como estaría dividida la zona 1 y la zona 2. Loíza es un solo sector que es Piñones, que estaría bajo la zona número 1. Canóvanas, que tiene 2 zonas también y está dividido, se vería de esa manera. Y Trujillo Alto, en este caso, que como pueden ver, esas son las zonas que se verían, y según están divididas en zona 1 y zona 2. La frontera con Gurabo, que también coge agua de Carraízo, ahí tiene las zonas según están divididas, lo que sería las zonas de Masa Aislada y Santa Rita, y el área de Junco, que se sirve por la zona de Canóvana, en particular el bombeo de las 400. Para que la gente sepa cuáles son los sectores que se sirven de Carraízo, no es todo el municipio, ¿verdad? Quiero enfatizar en eso. En el caso de Carolina, tú me dices que el único sector es Piñones, no es... Es Piñones, lo que pasa es que Piñones está dividido en Torrecillas, sector Piñones y sector La Torre. Okay. Pero están dentro de lo que es... Okay. Y en el caso de Carolina está Isla Verde, Santa Cruz, sector Barraza, sector Arayanes, barrio Cacao, barrio Martín González, San Jos y la zona urbana. Correcto. En el caso de Trujillo Alto, sector La Encantada, barrio Dos Bocas, barrio Talanco, Parque del Monte, Vista Serena, Jardines Morales, Lomas de Trujillo Alto, Camino Los Barros, la PR 846, la 199, Lomas del Viento, Sky Tower, Residencial Los Lirios, Residencial Alturas de Cupey, Residencial Villa Esperanza, Villas de Carraízo, Terrazas de Carraízo, Parcelas de Carraízo, que es la 844, Haciendas del Lago, Camino Morcelo, Camino de los Guayabos, Los Olvidados, Camino Trinidad, Haciendas de Carraízo y Estancias de Carraízo. En Canóvanas, la Campo Rico, Parcelas, Carruzo, Martín Rodríguez, Arca de Noé, Cedro 1, las 400. En Gurabo, Santa Rita, Masa Aislada y obviamente en Junco, en Las Piñas. En el caso de San Juan, parte de Barrio Obrero, Península de Cantera, Ocean Park, Villa Palmera, Bitumul, Santurce, las partes altas y bajas, Monteflores, la parte de Lloren Torres, Las Margaritas, Paseo del Conde, Villa Kennedy, y aunque estas son áreas que no se sirven necesariamente de Carraízo, se afectan al no tener la presión que produce Carraízo. Villa Kennedy, Santa Teresita, Park Boulevard, Punta Las Marías, Parque Victoria, Villa Corozo, Calle Tapia, Sagrada Corazón, Calle Violeta, Sector Machuchal, Las Monjas,
Canteras, sector Venezuela, Buen Consejo, Pueblo Río Piedra, Antón Santi, Bosque Real, Cambridge Park, Caribe, Villanevares, Jardines Metropolitanos, Los Pinos, Manuela Pérez, Valencia, Floral Park, University Garden, Hyde Park, Israel, Bitumul, Pérez Mori, Hill Brothers, Falú, Reparto Sevilla, Villa Prades, Country Club, Monteatillo, Berwyn Norte, Club Manor, Los Peñas, Sabana Llana, de la 129 hasta Los Paseos, Venus Garden, Villa Andalucía, Fairview, Los Paseos, Colinas de Cupey, alturas de Borinquen Gardens. Esas serían las áreas las que se sirven de Carraízo y las áreas que se afectan al no tener suficiente presión que afectan el área de Supertubo, ¿verdad? Así que estamos incluyendo las dos áreas, las que se afectan por no tener la presión suficiente y las que se nutren directamente de Supertubo. Obviamente también hemos identificado unas instalaciones críticas que tienen que ver, ¿verdad?, con las escuelas, que sobre eso pues, vamos a estar hablando mañana, que esa información la hemos trabajado con el Departamento de Educación. El inicio de clase sigue normal para esta semana. Cualquier arreglo o cualquier cambio ya sería entonces para la semana que viene. Esta semana el inicio escolar se corre con normalidad, porque como estaríamos hablando que las interrupciones serían para el viernes, no se afecta el programa para esta semana. Ya la semana que viene, ya el Departamento de Educación estaría hablando del arreglo para la semana que viene. Nosotros vamos a hacer también una publicación en los medios, ¿verdad?, ya para publicar el jueves, para que la gente pueda conocer estos barrios, la zona 1 y las zonas 2. Bien importante, quiero recalcar esto, exclusivamente las interrupciones programadas serán para aquellos que se suplen del embalse Carraízo. No es todo el municipio, ni son todos los sectores, por lo que hago un llamado a que la gente no corra a vaciar o a abastecerse de agua y de esta manera quizás poner en riesgo o en peligro el resto de los embalses, que en este momento no tenemos una proyección de lluvia. Así que solamente Carraízo y serían por 48 horas. ¿Qué significa? Va a tener agua 48 horas y no va a tener agua en 48 horas. En el caso de acueducto y alcantarillado va a estar supliendo a los municipios agua durante esos días a través de camiones, cisternas y suplido, como siempre se ha coordinado en las áreas esenciales, y todos tenemos que poner nuestra parte. Al resto de la ciudadanía les digo, tenemos que tener control y prudencia en el uso del agua. Hemos impartido instrucciones a todas las agencias de gobierno para minimizar el uso del agua, y eso va con el lavado de vehículos oficiales, el uso de aceras, limpieza de aceras, para cosas no esenciales. Usted sabe que hay un salidero, hay un hidrante roto, tiene que por favor notificárselo al acueducto, porque son cosas que tenemos que atender de manera inmediata. Todo tipo de salidero que podamos atender significa agua que podemos ahorrar para que nos dure más tiempo. Esto es algo, ¿verdad? Le pedimos a Papá Dios que pueda mandar lluvia para las áreas sobre las que tenemos las que nos alimentan estos embalses. Hoy estamos discutiendo esto. Esto no significa que no tengamos situaciones de observancia en el resto de Puerto Rico. En efecto, tenemos áreas de sequía severa en el sur de Puerto Rico que van desde Cabo Rojo a Juana Díaz. Tenemos fuegos forestales que están afectando cultivos y cosechas. Sobre eso podemos hablar, ¿verdad?, más adelante. Hoy quiero enfocarme exclusivamente, ¿verdad?, en este tema que afecta estos municipios en específico, pero tenemos todos en todo Puerto Rico que tomar control y prudencia con el uso del agua, porque no queremos que estas quizás interrupciones programadas que se han comenzado para este viernes se tengan que extender para otros municipios por otros embalses o otros cuerpos de agua. Ustedes han visto algunos ríos que se han visto secados, ¿verdad?, precisamente por estas condiciones del tiempo. Puede esto expandirse a otros cuerpos de agua y no quisiéramos que esto pasara. Estamos disponibles para contestar preguntas. Comenzamos por aquí con Telemundo. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber si tienen una proyección de hasta cuándo podría durar esto o si es indefinido, y si tienen estimado de cuántos clientes afectará, ya que ha dicho que no es a los municipios completos.
Sí, en el caso del tiempo de duración, no tenemos un estimado de tiempo de duración. Los pronósticos que lamentablemente nos ha hecho don Ernesto Rodríguez es que no esperamos lluvias en las áreas donde debe llover hasta finales de agosto de este año, y que las condiciones de los polvos de Sahara hacen muy difícil que llueva copiosamente, porque absorbe mucha de esa humedad, ¿verdad? Y hace más difícil, ¿verdad?, que lluevan en las áreas. Una vez el polvo de Sahara empieza a disiparse a finales de agosto, nos puede permitir que para principios de septiembre quizás tengamos un poco más de lluvia, no necesariamente en las áreas. Hasta el momento eso no se prevé viniendo, ¿verdad? Y quizás en esto puede hacer un resumen de su proyección, que es el experto, ¿verdad?, y el científico, ¿verdad?, uno de los científicos en este grupo. Pero con la información que ya tenemos y lo que se prevé para estos días, ¿verdad? Hoy llovió un poquito en Caguas y lo celebramos todo. Y en el fin de semana llovió en el oeste, y gracias a Dios que llovió en el oeste, porque eso significa que el supertubo se nutre de agua en esa zona, y por eso no tenemos que estar hablando de que hay otras, ¿verdad?, que cortar el servicio en otras áreas. Con mucho gusto, yo estoy segura que el director ejecutivo le podemos dar esa información de cuántos clientes se verían afectados directamente con esta interrupción. No lo creo que lo tengamos a la mano, pero se lo podemos proveer específicamente para los de este viernes. Yo quería preguntarle al presidente si hablaron de los salideros. Tenemos información, ¿verdad? Hay múltiples salideros, algunos sí se reportan, otros no. Yo quiero saber si la cantidad de brigadas que hay son suficientes para atender al menos los salideros reportados. Mira, la respuesta a tu pregunta, tenemos ahora mismo personal de acueducto que está asignado a lo que son los salideros, y tenemos también el apoyo de empresas, en este caso privadas, que también poseen brigadas. Todos esos esfuerzos están concentrados en poder atender rápidamente los salideros. Nosotros contamos mucho, no solamente con lo que son el registro a través de querellas, tenemos alcaldes que nos hacen referidos directos de los salideros, y ellos pueden establecer que cada vez que nos hacen un referido, nosotros los vamos y lo atendemos de manera prioritaria, porque en este momento histórico, si le pedimos al pueblo que nos ayude en términos de lo que es conservar el abasto de agua, la autoridad tiene que liderar en términos del ejemplo de que cada salidero que se reporte lo atendemos de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo más o menos se toma ese proceso de arreglar un salidero? Más o menos, porque me imagino que depende de... Bueno, depende obviamente de la complejidad del mismo. Va a depender del diámetro de tubería, va a depender del tipo de avería. Hay averías que se pueden reparar con cierta facilidad utilizando un sello mecánico completo, en otras requieren reemplazo del tubo. Va a depender de la complejidad de cada una de las reparaciones que tenemos que hacer. ¿Y cuánta agua perdemos en salidero ahora mismo? Mira, hemos hablado mucho sobre ese tema. Ahora mismo, para establecerlo con un número científicamente comprobado, no tenemos ese mecanismo, porque tenemos que medir salida de la planta y tenemos que medir lo que consumen los clientes, que básicamente esa es la diferencia matemática para poder establecer en el medio qué son los usos de agua y por qué no, ¿verdad?, no se llegan hasta los hogares. La autoridad tiene dos proyectos importantes. Uno de ellos es la instalación de metros en la salida de las plantas. Ya tenemos varias plantas que tienen medición a través de metros, y próximamente comenzaremos el proyecto de reemplazo de los cerca de 1.3 millones de contadores alrededor de todo Puerto Rico. Con esos dos instrumentos vamos a poder establecer realmente de una vez y por todas científicamente cuál es la pérdida de agua en Puerto Rico. Pero yo creo que uno de los salideros más grandes que teníamos era en la planta de Sergio Cuevas. ¿Cuántos millones de galones? Ahí el estimado estaba cerca de entre 2 a 4 millones de galones, un salidero que había en la salida de 48 pulgadas que se corrigió el día 7 de julio y que permitió que la planta tuviese 80 millones completos tirándolos a la red. O sea que el 50, perdonen, sé No, que me he quedado en el adelante. tema, pero es que quiero estar clara, el 52% de agua que se perdía en salideros, según el informe que se le dio a la Junta, ¿ese número ha cambiado o ustedes no tienen certeza de que siga siendo el mismo? Ese valor es un valor estimado que se hizo basado en unos valores que, ¿verdad?, en este caso, como valga la redundancia, se estima en términos de producción de la planta, de uso de agua en una planta, uso de agua en la red, lo que son los el repartir agua a través de camiones, que no tampoco pasa por un metro necesariamente, y se reparte agua producida. Sigue salió estimado. Problema, es un estimado. Si queremos comprobar verdaderamente cuál es la pérdida en ese renglón, debe ser científicamente comprobado y debe ser medido. Pero ¿sabes qué? Vamos a tomar ese número por bueno, con ese estimado, porque yo creo que se han estado atendiendo muchos de esos salideros,
y con el número que heredamos se han ido corrigiendo con los estimados previos suficientes. Yo creo que tú le puedes proveer con los números estimados eso, lo que heredaste y lo que se han ido corrigiendo. Esos 4 millones de galones diarios que se perdían exclusivamente en la planta de Sergio Cuerva en Trujillo Alto, que ya se le están inyectando directamente al sistema, le están sirviendo a la gente de San Juan. Eso nada más habla en la misma planta. El número de querellas para que la gente pueda notificarlo es el 787-620-2482, 620-2482. A veces entra eso en un sistema de un computadorizado o de dejar mensaje, hágalo, porque eso obviamente ellos lo reciben, lo notifican. A veces en las mismas plantas la autoridad tiene que notificarlo, en las redes sociales se están monitoreando también, súbalo. En la manera que podamos cortar todos esos salideros es agua que le llega al sistema en lugar de que se pierda. Papá TV. Buenas noches, gobernadora. Menciona, obviamente, continúa con ese llamado a la prudencia a las personas en el consumo de agua y a que se preparen previo al viernes. Obviamente sabemos que hay personas que llevan mucho tiempo sin agua. Precisamente hoy en la mañana hubo una manifestación y pues obviamente esas personas que están sin agua lo que dicen es ¿cómo nos preparamos si no tenemos agua? Y eso serían, si de aquí al viernes no tienen, serían los primeros en tener agua. Eso es parte de lo que discutimos precisamente con los alcaldes. Yo creo que esa es una de las medidas de justicia. No tienen agua porque no tenemos suficiente agua. Yo creo que aquí vamos a partir de una realidad. O sea, no es porque el sistema no quiera darles agua, tenemos menos agua. Se necesitan 80 millones de galones en esta planta de Carraízo para poderla distribuir. Solamente están saliendo 70 millones de galones. Las situaciones que explicamos, ¿verdad?, de las compuertas, porque hubo que bajar para poder accesar, ¿verdad? Eso significa que se descompensó todo el sistema y eso provoca inclusive que el agua que venga de supertubo no dé suficiente para tener la presión suficiente y se afectan otras áreas. Esto ha provocado que tengamos que adelantar un plan de interrupciones programadas. Aún así, tenemos una bomba que aun cuando se cae, cuando llega a 5 libras de presión, haya que ir a prenderla para mantener el que siga bombeando, para tratar de llenar el tanque de Fairview y los tanques de Trujillo Alto para que le pueda llegar. Pero hay tan poca agua y la gente sigue consumiendo que no llega ni a Trujillo, ni llega a Loíza, ni llega a Canóvana. Se queda en el área de San Juan. Obviamente porque son los primeros, ¿verdad?, que están en el sistema. La meta es que pudieran recibirla, pero si de aquí al viernes no la reciben, tienen que ser los primeros en recibirla, porque no puede haber gente con tantos días, ¿verdad?, sin recibirla, no solamente ellos, el resto de la gente que no la tienen. Por eso la petición que hacen los propios municipios de que en lugar de que tengan 24 horas se pueda coordinar a que sean interrupciones de 48 horas y que de esta manera le permita tanto a los municipios poder hacer las entregas, los movimientos de camiones y de que así sea mucho más fácil para poder hacer las coordinaciones correspondientes. Y yo creo que fue casi unánime, ¿verdad?, la petición de los municipios en ese sentido. Yo propuse 24, pero ellos son los que saben en términos de cómo se mueven esos camiones, cómo se hacen los oasis y obviamente el que se diga, y yo creo que esto fue el énfasis que todo el mundo trajo, que no se diga que son 24 horas y que no le llegue el agua a la gente, que mejor se diga 48 horas y que de verdad el agua le llegue a la gente en esas 48 horas. Así que la apuesta se hizo en ese sentido, que si se dice que son 48 horas, en esas horas la gente tenga agua 48 horas y por eso el anuncio hoy, y tengan ya mañana miércoles, jueves, ¿verdad?, para planificarse y ya saben, las 48 horas empiezan a partir del viernes a las 6 de la mañana y así posteriormente el resto de la semana. Estaríamos empezando en 48 horas. Recuerden que en el 2015 los periodos fueron de 72 horas, ¿verdad? Así que nada impide que dependiendo los niveles de abasto, esto pueda agravarse. Dios quiera que no. Dios quiera que lluvias como la que hubo hoy nos permitan, ¿verdad?, acelerar. Dios quiera que no tengamos el nivel de evaporación de algunos días que se evaporan 11 centímetros y a veces son 6, ¿verdad? Todo es bien relativo y queremos que llueva en las áreas que tiene que llover y si somos prudentes en el uso del agua le podemos extender la vida útil. Y perdonen que yo vaya a lo gráfico. A veces si estamos acostumbrados a bañarnos y a dejar el agua corriendo, cuando nos lavamos el pelo, y no importa, vamos a cerrar esa pluma. Y volvimos a abrir cuando nos vamos, ¿verdad?, a enjuagar. Y volver a cerrar y volver a abrir.
eso puede hacer la diferencia en la reducción del consumo de agua. Lo mismo cuando fregamos, lo mismo cuando lavamos. No es lo mismo abrir y cerrar el grifo que dejarlo abierto y corriendo. Estas pequeñas cosas pueden hacer la diferencia en extender la vida útil a los embalses. No solamente a Carraízo, al resto de los embalses. Y precisamente eso iba, obviamente sabemos la condición que están bajo observación otros embalses. ¿Algún plan preventivo que esté llevando a cabo el gobierno? Todos los embalses, la manera en la que le hemos logrado extender la vida útil es porque se han manejado las presiones. En el caso de Carraízo se le hizo un dragado. Así que se le pudo remover chatarras, vehículos, electrodomésticos que nos permite tener un poco más de agua. Si no se hubieran tomado medidas preventivas durante todo el año pasado y quizás no estaríamos aquí, ya se hubiera secado en junio, ¿verdad? La reducción de presiones, ¿verdad? Todos los pasos que se han tomado nos permitieron quizás llegar hasta aquí. Pero si no hay agua, no hay agua. Y esa es la realidad. No hay, ¿verdad?, la misma cantidad de agua que teníamos para poder suplir los 80 millones de galones diarios. Vamos por 70. Queremos extender la vida útil para no tener que llegar a una de cero distribución de agua. Eso sí que sería crítico para todos los vecinos que se suplen de esa planta. Vocero. Buenas noches, gobernadora. Buenas noches. Sabemos que ha mencionado, ¿verdad?, que mañana está anunciando lo que dialogó con el secretario de Educación. Sin embargo, ¿verdad?, pues las familias se preparan ante estas 48 horas de sequía. Algo que nos puede adelantar, porque las familias, ¿verdad?, tienen que preparar, ¿verdad?, para que los niños vayan a la escuela. También en un espacio donde también el secretario de Educación ha mencionado los recortes a mantenimiento. ¿Algún plan, ¿verdad?, o algo que nos pueda adelantar en ese específico para las escuelas que ya comienzan en 48 horas? Va a haber, las clases empiezan el jueves. Así que el plan del jueves empieza de manera normal. Las escuelas están preparadas. De hecho, el secretario de Educación no está aquí porque está pagando a los transportistas. Está en coordinación con el Departamento de Hacienda, están haciendo los pagos, están desde anoche trabajando el secretario de la Gobernación, la subsecretaria de la Gobernación, el secretario de Hacienda, Educación, están en esa. Yo estuve hoy en la Oficina de Gerencia y Presupuestos viendo el proceso. Él reunido con los transportistas están haciendo los pagos correspondientes para que se puedan emitir mañana los contratos a nuestros transportistas escolares. Se emitieron los contratos para los agentes de seguridad, los conserjes en nuestras escuelas, así que el curso empieza el jueves y vamos a tener, ¿verdad?, los conserjes. No vamos a tener la misma cantidad de antes, pero vamos a tener conserjes en las escuelas. Así que esta semana no debemos tener ningún problema con el inicio de clases. Recuerda que la interrupción sería el viernes. Ya la semana que viene, pues obviamente tenemos que trabajar los días y los barrios, las escuelas que queden en los barrios donde vayan a haber las interrupciones. Obviamente se hace una coordinación especial, pero nosotros hemos coordinado ya previamente la semana pasada. De hecho, aquí está el director de OMEP y estuvo también el director de Edificios Públicos junto al secretario de Educación para la instalación de cisternas en las escuelas de estos municipios. Recuerden que tenemos unas escuelas que son shelters, son refugios en estos municipios. Tenemos, ¿verdad?, eso identificado, así que vamos a estar listos y si tuviéramos que hacer una coordinación ulterior, la haríamos, el anuncio lo haría el secretario de Educación. Así que, y los comedores escolares cocinan con agua destilada, así que no hacen nada que tenga que ver con el agua. Y en el caso mío, quiero empezar agradeciéndole a los alcaldes que están aquí, ¿verdad?, que se les llamó de emergencia, que estuvieron ayer, que estuvieron hoy, que están aquí, que han colaborado con la discusión, porque lo que hemos trabajado en conjunto, fuera de línea político-partidista. Nadie quiere que haya interrupciones programadas, ninguno, pero tenemos una realidad y ellos han estado participando y han estado viendo, se ha compartido, ¿verdad?, la información. Yo esta misma tarde llamé a ambos presidentes de los cuerpos legislativos, les informé la realidad de lo que estamos viendo, así que yo creo que aquí importante es compartir la información y lo que está ocurriendo. Nodia. Sí, buenas noches, gobernadora. Para tenerlo claro, el viernes empieza en todos los municipios. Empieza en esos 7 municipios que se han mencionado. En estos barrios que yo mencioné. Porque no hay ningún municipio que en su totalidad va a estar experimentando el racionamiento. No. Correcto. Entonces quería... Por eso estoy hablando de los barrios que se sirven de Carraízo. Yo creo que es bien importante que hagamos ese énfasis que muy bien me lo enfatizó el ingeniero Carlos Pesquera.
Y se lo agradezco, yo creo que la experiencia y las canas hablan de esa experiencia, porque bueno, las canas le quedan muy bien, no tiene nada que ver con lanzarlo al medio aquí, porque uno puede quizás decir, pero son los municipios, pero no, a la gente es bien importante explicarle, porque quizás una parte de San Juan que se sirva de supertubo, pues la gente puede decir, pues yo tengo que llenar un zafacón de agua. No, porque el supertubo no se afecta, el supertubo está bien. Si usted coge agua del supertubo y la guarda, lo que puede hacer es poner en peligro el supertubo, que no tiene absolutamente nada que resguardarse. Estamos hablando exclusivamente, y quizás me puede poner en problema el supertubo que no está ni en observación. Así que no me haga eso, por favor. Solamente la gente de Carraízo. La gente que se sirve de Carraízo, por eso no vamos a hablar de un municipio, vamos a hablar de barrios y sectores que yo acabo de identificar que están ubicados en estos áreas. ¿Cuántos sectores usted tiene en Loíza? En total. No, todos los sectores de Loíza. Todos sus barrios. 5 barrios. Y aquí 54 sectores. 54 sectores. Y aquí solo se va a afectar Torrecilla Baja, y de Torrecilla Baja 4 sectores, que es Piñones, La Torre, El Indio y el Terraplén. Por eso es tan importante, y lo mismo pasa en San Juan, ¿verdad? Por eso es tan importante específicamente, no todo el mundo en los 6 municipios se va a afectar con este plan de interrupciones programadas, son exclusivamente los de Carraízo. 2 preguntas adicionales. ¿El dinero que le solicita del fondo de emergencia sería utilizado para qué? Y me gustaría estar clara en los alcaldes que se encuentran en la conferencia de prensa y por qué, por ejemplo, no veo al alcalde de San Juan. El alcalde de San Juan envió su representación, el director de manejo de emergencia. Tengo entendido que el alcalde está fuera de Puerto Rico. ¿Hay algún otro alcalde del municipio que no esté aquí? Están todos los demás. La alcaldesa de Canóvanas, que está precisamente repartiendo agua, y el alcalde de Carolina también. La Junta. El dinero para... La Junta, obviamente, cuando hay una declaración de emergencia de esta magnitud, se incurren en gastos de acarreo de agua, la activación de la Guardia Nacional para el acarreo de agua, la compra de cisternas, la compra de agua per se. Esos básicamente son los gastos mayores que siempre se identifican en cosas de emergencia. Culminamos la conferencia, gobernadora. Muchas Las horas gracias. extras de los empleados. ¿Ves? La alcaldesa me está aclarando aquí las horas extras de los empleados. Muchas gracias a todos.